Bueno, buenos días. Mi nombre es Néstor Maceo, soy profesor del CURE y de la Facultad de Ciencias, y como cierre de este primer semestre de taller 1 vamos a abordar algunos aspectos que de alguna manera pretenden aportar a la síntesis de un conjunto de temas que han sido abordados precisamente en este primer semestre. Y esta charla o este PowerPoint tienen como título la disciplina, la interdisciplina y la transdisciplina, ¿no? Y sobre todo lo vamos a estar mirando de el rol que tiene cada uno de estos ámbitos en el análisis de problemas y temas de gran complejidad, como son algunos de los ejemplos vinculados a problemáticas de gran relevancia o cotidianidad, como por ejemplo los problemas ambientales. A efectos de comenzar con esta clase, podemos ver una famosa frase postulada por Brewer en 1999, que indica: el mundo tiene problemas, las universidades tienen departamentos. Justamente la clase y las reflexiones en el día de hoy van a estar girando sobre este punto central. Es, en alguna medida, analizar la contribución del ámbito universitario y del ámbito de la creación del conocimiento en el análisis de problemas de gran complejidad, y sobre todo de problemas en diferentes campos. Vamos en el transcurso de esta clase a definir varios conceptos. Muchos de ellos ustedes han tenido la oportunidad en el semestre de analizarlos, y vamos a comenzar con el concepto de disciplina. Cuando estamos hablando de una disciplina, como puede ser economía, biología, ecología, psicología, la rama de conocimiento que ustedes quieran, estamos hablando de un campo de conocimientos específicos que están abordando una parte de la realidad. Generalmente son ámbitos bastante autónomos. ¿En qué sentido? En que cada una de estas ramas de conocimiento tiene una terminología que les propia, tiene también metodologías o enfoques de análisis que en muchos casos son propios a esa disciplina, y obviamente tiene cada uno de estos dominios un marco teórico que se ha originado en un proceso de construcción histórico. Por lo tanto, desde el punto de vista de la teoría y de la historia, también tiene cada una de estas ramas de conocimiento sus singularidades. ¿Cuáles son las fortalezas que tiene la disciplina, digamos, o el abordaje de la disciplinar? En primer lugar, es la especialización. Es decir, se conoce con mucho detalle ciertas partes de la realidad, pero justamente su principal desventaja también puede estar asociado a una hiperespecialización. Y eso podemos fácilmente recurrir a un ejemplo donde, en el caso de la medicina, muchas veces para atacar un problema concreto de salud que tengamos, en realidad apelamos a la expertise del especialista, pero también del médico general, dado que cada uno aporta detalle, pero también tenemos que tener cierta capacidad de integración que vamos a ir desarrollando en los próximos minutos. Cuando estamos hablando de interdisciplina,
Estamos hablando del análisis de determinados objetos de conocimiento que generalmente son campos de conocimientos de gran complejidad. Gran complejidad, ¿por qué? Porque son el resultado de la interacción de una cantidad de componentes o de subsistemas, ¿tá? Que a su vez cada uno de estos tiene su dominio disciplinar. Vamos a expresarlo en forma bien simple. Cuando estamos analizando cualquier problemática ambiental, básicamente estamos analizando problemas que emergen de la interacción entre la sociedad, la economía, los sistemas naturales, etc. Cada uno de estos son un subsistema. Pero un aspecto fundamental a recordar es que la interdisciplinariedad no es la juxtaposición de disciplinas ni su encuentro casual. Es algo que requiere algunos aspectos adicionales que vamos a detallar a continuación. La interdisciplina implica necesariamente un intercambio y una colaboración, una articulación de disciplinas y un proyecto en común. Cuando estamos hablando de interdisciplina, tiene que estar presente estos elementos que señala el diapositivo. Si no están presentes, estamos hablando de multidisciplina, que justamente la pluridisciplinaridad o la multidisciplinaridad es cuando tenemos una juxtaposición de diferentes enfoques sobre una temática determinada, sin que ocurra una interacción real o tentativas de síntesis a partir de los distintos dominios disciplinares. Si ustedes prestan atención a estas definiciones y analizan con cuidado muchos ejemplos de estudios que incluso en el título pueden ver el término de interdisciplina, van a ver que la mayoría de los casos son ejemplos de multidisciplinaridad y no de interdisciplinaridad. La interdisciplinaridad requiere un esfuerzo mayor que la multidisciplinaridad en el sentido que, como decía hace unos minutos, requiere una fuerte interacción entre los dominios disciplinares. Ahora, ¿por qué la interdisciplinaridad es un enfoque que demanda un esfuerzo importante y muchas veces cuesta tanto llegar? Bueno, en este primer diapositivo vemos algunas de las limitantes o las barreras que están presentes siempre en el abordaje interdisciplinar. Siempre en cualquier estudio interdisciplinar se parte de la base de un equipo de personas o de investigadores, y eso implica formar un equipo y una red de trabajo. Y una primera barrera que hay que superar es la compartimentalización. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cada uno de estos integrantes han estado formados fundamentalmente en un dominio disciplinar. Comprenden muy bien una parte de la realidad, pero los problemas que abordamos, además de ese componente de realidad, hay otras dimensiones, hay otros componentes que no necesariamente son conocidos o abordados por un dominio disciplinar. Y eso significa que hay que tener una interacción real entre los dominios. Pero además de esa interacción real y de superar esa compartimentalización, tenemos otro gran desafío, y es que para que ocurra síntesis entre las distintas contribuciones disciplinares tiene que haber un marco de referencia común. ¿Y cuál es uno de los pilares fundamentales de ese marco de referencia común? Sin lugar a dudas, la teoría de sistemas. Es decir, la interdisciplina, sin los aportes disciplinares y sin una buena base de teoría de sistemas, es muy difícil de poder alcanzarla o lograrla. Y además de eso, tenemos que tener en cuenta que esa red de trabajo, ese equipo de trabajo está
conformada por personas. Y las personas tienen, independiente de su origen disciplinar, tienen limitaciones que tienen que ver con limitaciones de la naturaleza humana en aspectos cognitivos y en aspectos afectivos que están presentes en la interacción interdisciplinar. Y ese es un aspecto que a veces nos olvidamos, es decir, más allá de la formación de los componentes que indicamos hace un minuto, del dominio disciplinar y tener una base sólida en teoría de sistemas, hay determinadas características personales que influyen decididamente en el éxito de poder alcanzar un abordaje interdisciplinario o no. Y además tenemos en ese conjunto de actores que siempre van a estar trabajando a nivel interdisciplinario, tenemos juegos que están vinculados a una cantidad de intereses, y muchas veces tenemos que tener en cuenta que en ese juego hay intereses corporativos, hay intereses de tratar de que un dominio disciplinar predomine o que un tipo de carrera tome el liderazgo en el análisis de determinada problemática, y esos aspectos están siempre presentes y no tenemos que cometer el error de ignorarlos. Hay que ponerlos sobre la mesa y trabajar sobre ellos. Entonces, dicho todo esto, cuando vamos hacia un abordaje interdisciplinar, como va a ocurrir, por ejemplo, en todos los estudiantes que continúan en el taller 1, en el segundo semestre con los desarrollos del proyecto de investigación y posteriormente en los talleres interdisciplinarios 2 y 3, en primer lugar implica para no tanto para los estudiantes, pero sí para los investigadores y los docentes que participan de eso, implica renuncias. ¿En qué sentido? En aceptar que la disciplina no es suficiente para abordar la totalidad del objeto del estudio. Esto me parece algo tan simple de asumir y seguramente es algo que el estudiante lo incorpora fácilmente y sobre todo en estas nuevas estructuras de carreras, como tiene por ejemplo la licenciatura en gestión ambiental, tiene que tener en cuenta que los investigadores y la mayoría de los cuadros docentes han sido formados en otras lógicas y superar esta primera barrera es un esfuerzo considerable. Pero además de la interdisciplina, tenemos la transdisciplina. Y la transdisciplina la vamos a definir, no hay una definición única, ya les anticipo, tenemos dos grandes definiciones de transdisciplina y las vamos a analizar en detalle. En algunos casos suele referirse a investigación integradora. ¿Qué quiere decir con investigación integradora? Quiere decir que cuando hay una amalgama suficiente entre distintos dominios disciplinares y se genera una unidad de conocimiento, estamos hablando de una transdisciplina. Por ejemplo, para muchos investigadores, basados en esta definición, la ecología es un ejemplo de transdisciplina. ¿Por qué? Porque si ustedes analizan en detalle el marco teórico de la ecología, es muy evidente que proviene de aportes de dominios disciplinares muy diferentes, por ejemplo, de la física, de la química, de la biología, de la matemática. Es decir, hay un aporte que se puede identificar de diferentes dominios disciplinares, pero esos aportes han logrado integrarse de tal forma en que generando un marco teórico muy cohesionado, donde ya los límites entre los distintos aportes disciplinares son difíciles de establecer. Para otros, la segunda acepción de transdisciplina es la que tiene que ver con todos aquellos casos donde la producción de conocimiento supone la superación
de este binomio entre conocimiento básico y conocimiento aplicado. Básicamente son ejemplos de abordaje donde, además de la generación del conocimiento, se encuentran soluciones a problemas concretos. En esta segunda acepción, por lo tanto, en aquellas investigaciones que procuran resolver determinadas problemáticas y en esa búsqueda no solo solucionan la problemática, sino que también generan conocimiento para, por ejemplo, abordar otras problemáticas relacionadas o nuevas problemáticas, en esos casos hay varios investigadores o varios autores que consideran esas alternativas como transdisciplina. Dicho en otros términos, la transdisciplinariedad aborda conjuntos problemáticos en determinados territorios que aquí se denominan epistemológicamente delimitados. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que son problemas concretos de la realidad. En la foto ven, bueno, el manejo de los residuos. Y ese es un caso interesante, porque en el manejo de los residuos y, por ejemplo, todos los temas vinculados al reciclaje de los residuos, por ejemplo, domésticos, intervienen una cantidad de campos disciplinares. Intervienen economistas, sociólogos, ecólogos, gente que trabaja en el análisis de organizaciones. Tenemos una constelación de disciplinas que pueden contribuir a la resolución de este problema concreto. Lo importante es que en la transdisciplina, al igual que en el caso de la interdisciplina, va a haber un enfoque integrador de saberes con la capacidad de funcionar sistemáticamente. ¿Qué quiere decir eso en términos concretos? Quiere decir que tenemos la capacidad de ver la problemática en su globalidad y desde esa perspectiva encontrar nuevas soluciones. Ahora, no tenemos que caer en el error de pensar que los aportes disciplinares o interdisciplinares o transdisciplinares son antagonistas. Nada más lejos que de eso. Cada uno de los aportes que se hacen a nivel disciplinar, interdisciplinar o transdisciplinar son complementarios. Son absolutamente complementarios. El abordaje, cuál estrategia es más adecuada, va a depender del problema que estemos analizando y de la pregunta que estemos considerando. En algunos casos, enfoques disciplinares nos van a resultar la mejor estrategia y en algún tipo de pregunta o problemática los abordajes transdisciplinares o interdisciplinares van a ser la aproximación más útil. Entonces, como síntesis para cerrar el componente de transdisciplinaridad, comprende básicamente dos procesos. Como decía al principio, avances científicos, pero al mismo tiempo la resolución de problemas del mundo real. Y en este tipo de investigación siempre encontramos tres etapas que seguramente ustedes van a estar recorriendo durante la formulación de su proyecto de investigación en el segundo semestre. ¿Cuáles son esas etapas? Primero, la identificación del problema y su estructura. ¿Qué quiere decir? Bueno, si estamos analizando determinada temática, ¿cuál es el límite, cuál es el sistema que vamos a abordar? ¿Cuáles van a ser los límites de ese sistema? ¿Qué componentes fundamentales vamos a incluir en el análisis del caso que estamos considerando? Luego vamos a proceder a hacer el análisis propio del problema sobre ese sistema que delimitamos y que definimos sus componentes fundamentales. Y tres, la resolución del problema a partir de los resultados del análisis realizado. Obviamente, ustedes en el segundo semestre van a elaborar un proyecto que les va a permitir llegar hasta el segundo punto. El desarrollo del proyecto de investigación que ustedes propongan, que es algo que después en el taller 2 y en el taller 3 van a estar recorriendo, obviamente completa el ciclo al incluir la fase 3.
Lo importante es que en la transdisciplinariedad, la naturaleza del problema y cuál va a ser la forma de superación o resolución no están a priori predeterminado. Y esa primera etapa de fijar los límites del sistema que vamos a estudiar y su estructura, cuáles son los componentes principales, es un proceso que es particular de cada caso que van a estar analizando. Con esto les quiero decir algo bien concreto. En muchas de las temáticas que van a trabajar de gran complejidad, si esperan encontrar recetas de usted para resolver este problema tiene que hacer esto, esto y esto, en una especie de recetario de comida, les adelanto que no existe ese mundo. Cada caso que están analizando implica siempre un análisis en profundidad de cuáles son los límites del sistema y cuáles son los componentes claves que tenemos que incluir. Y un aspecto no menor, en esa definición tiene que haber una articulación entre no solo el ámbito del conocimiento o el ámbito universitario y académico, también tiene que haber una fuerte interacción con todos los actores que están involucrados en el problema, porque como vamos a ver un poquito más adelante, no podemos caer en el error de pensar que todo el conocimiento está exclusivamente en el ámbito académico. Hay una parte del conocimiento que está fuera del ámbito académico que no está sistematizado. Aquel productor que trabaja día a día en la agricultura o en la ganadería, o aquel gestor que está todos los días en el, por ejemplo, en el relleno sanitario, conoce una cantidad de detalles del manejo de esos temas que es muy difícil de obtenerlos exclusivamente cerrados desde el ámbito académico. En la siguiente diapositiva se señala una página web de un centro transdisciplinario muy reconocido que está localizado en Suiza, por si algunos de ustedes están interesados en seguir profundizando y explorando. Ahora, dejando de lado los enfoques, muchos de los temas que ustedes han abordado durante este primer semestre son básicamente problemas ambientales o problemas de desarrollo. Y vamos a enfocarnos, por ejemplo, en lo que hoy se llaman los sistemas socioecológicos, es decir, todos aquellos sistemas que se generan a partir de la interacción entre los sistemas naturales, lo que aquí aparece como ecosistemas, y los sistemas humanos en su sentido más amplio. Y aquí estamos hablando de todas las interacciones que podamos tener a la cabeza. ¿Qué quiero decir con esto? A veces son interacciones a nivel de un individuo, a veces son interacciones a nivel de grupos, o a veces son interacciones a nivel de instituciones. Independiente del nivel que estemos considerando, lo que es claro es que el sistema natural nos está proveyendo de una cantidad de servicios, que denominamos servicios ecosistémicos, a estos sistemas humanos, y a su vez estos sistemas, para obtener estos servicios o para garantizar el suministro continuo de estos servicios ecosistémicos, realiza una serie de acciones e intervenciones, como la pesca, manejo de poblaciones, recursos naturales, servicios ecosistémicos, etc. Fíjense que todo este conjunto con sus interacciones es lo que hoy se denomina sistemas socioecológicos. Y fíjense, bajando a tierra lo que veíamos en la primera parte de esta clase, aquí estamos considerando, en definitiva, un sistema donde estamos estableciendo el límite del sistema que queremos estudiar y estamos estableciendo los componentes. Los componentes son los subsistemas y el tipo de interacciones entre los componentes. Obviamente, este mismo sistema lo podemos estructurar con una complejidad
muy superior a lo que estamos viendo en este momento. Es decir, podemos descomponer todos los servicios ecosistémicos, podemos analizar todos los aspectos estructurales y funcionales relevantes de los sistemas naturales, o todos los componentes del sistema humano. Acá entra aspectos sociales, económicos, culturales, religiosos. La aproximación de ir por algo tan simple o algo tan complejo depende de qué objetivo y qué pregunta estemos analizando. Lo que sí es claro es que cuando nosotros estamos analizando o pretendemos entender la dinámica de un sistema socioecológico o queremos analizar determinadas problemáticas asociadas a los sistemas socioecológicos, si lo queremos hacer desde una perspectiva reduccionista, ¿qué quiere decir esto? Desde un análisis básicamente apoyado en contribuciones disciplinares, vamos por mal camino. La historia demuestra claramente que en el análisis de este tipo de problemáticas, además de los aportes disciplinares, necesitamos otros enfoques. Justamente el analizar las características estructurales y de funcionamiento del conjunto de estos sistemas socioecológicos, lo que hasta hace unos años se llamaba los CHAN, sistemas naturales y humanos acoplados, representan la oportunidad para resolver problemas que son muy persistentes en el tiempo, como son, por ejemplo, los problemas ambientales. Veamos lo siguiente. Nosotros tenemos una cantidad de marcos teóricos que abordan diferentes componentes de los sistemas socioecológicos. Tomemos como ejemplo, los economistas han avanzado increíblemente en la comprensión de la dinámica de flujo y acumulación de capitales, un aspecto central para entender la dinámica de los sistemas socioecológicos. Los sociólogos en la estructura de las interacciones humanas y su relación con el ambiente político, económico y geográfico en la cual están insertos. Los físicos y los matemáticos han logrado notables avances en la naturaleza de los sistemas complejos. Los biólogos en lo relativo al funcionamiento de los ecosistemas y los servicios que estos proveen. Todos estos aportes disciplinares es lo que nos ha permitido llegar hasta el día de hoy y nos permiten analizar este tipo de sistemas con la capacidad actual que disponemos. No obstante, aparte de esos aportes disciplinares, nosotros necesitamos avanzar en la síntesis de todos estos aportes y de todos estos marcos teóricos. Y esa síntesis tienen que ser conscientes de que es un proceso muy reciente en el tiempo. Estamos hablando básicamente de un esfuerzo que se inicia, tenemos obviamente antecedentes hacia finales del siglo XX claramente muy notables, pero los trabajos, por ejemplo, y el marco teórico que está emergiendo de los sistemas socioecológicos, estamos hablando de un marco que emerge fuertemente a partir del año 2007. Esto les da una idea del proceso histórico en el cual nos encontramos y qué tan reciente o tan antiguo son estas tendencias. Ahora, ¿por qué es relevante hacer los énfasis que hemos hecho en la clase de hoy y de alguna manera por qué el taller 1 está estructurado de la forma que ustedes han podido presenciar y aprender durante este primer semestre? Básicamente porque tenemos que ser conscientes de que tenemos un gran desafío en estos momentos, y es que estamos atravesando un periodo de singulares características, que entre otras cosas nos
lleva a que tengamos en este momento, como en ningún periodo de la historia previo, grandes desafíos en relación a la sostenibilidad de nuestra civilización en el planeta. ¿Por qué? Porque estamos haciendo un uso de una cantidad de servicios ecosistémicos con una intensidad tal que de la forma que lo estamos haciendo no lo vamos a poder sostener en el tiempo, y muchos de esos servicios son fundamentales, no solo para las sociedades humanas, sino para mantener la vida en el propio planeta. Entonces, digamos, todo este análisis que puede parecer muy teórico, tiene un correlato muy importante, o tiene una implicancia muy importante, mejor dicho, que es: tenemos grandes desafíos planteados y esos desafíos tenemos que tener capacidad de resolver. Y esto es un aspecto no menor. Justo fíjense la tapa de esta revista The Economist, que indica en su tapa: bienvenidos al Antropoceno. ¿Qué quiere decir esto? El impacto que nosotros tenemos en este momento en el planeta es similar al impacto de grandes cambios que han ocurrido en la vida desde el origen a la actualidad en el planeta Tierra. Tenemos la misma magnitud de modificación y el planeta que, por ejemplo, tuvieron el origen y la colonización de los primeros productores primarios o algas que lograron modificar la composición de gases en la atmósfera, o las grandes perturbaciones asociadas con el choque de cuerpos celestes y que condicionaron cambios muy drásticos en el funcionamiento del sistema y desaparición de las especies, etcétera, etcétera. Es tan fuerte el rol y los impactos del ser humano sobre el planeta y su configuración, que se ha decidido desde hace un tiempo llamar a esta era el Antropoceno. Justamente es la era que está marcado por la presencia del hombre y los impactos de la presencia del hombre en el planeta. Otro aspecto que es claro, que lo indicábamos hace un minuto, pero vamos a subrayarlo de nuevo, es que las estrategias actuales de utilización de los ecosistemas comprometen su sostenibilidad a mediano y largo plazo. Hemos perdido y estamos perdiendo una cantidad de servicios y aspectos que hoy englobamos dentro de un concepto que llamamos el capital natural. Es decir, cuando estamos perdiendo especies, estamos perdiendo componentes clave de la biodiversidad, pero también estamos perdiendo aspectos fundamentales, como por ejemplo la capacidad de regulación que tienen muchos ecosistemas y que nos son vitales, por ejemplo, en un suministro adecuado de agua, o no tener problemas de contaminación atmosférica, o el caso que ustedes quieran considerar. Ahora, no podemos también caer en la tentación y el error de la sobresimplificación en tratar de asociar esta problemática y estos desafíos planteados exclusivamente a la falta de interés de gobiernos o industrias, ¿no? Si pretendemos explicar la situación actual sobre esta base, vamos por muy mal camino. En muchos casos realmente no tenemos claro cuáles son las mejores estrategias de manejo o cuáles son las mejores alternativas de desarrollo socioeconómico, o a veces cuando las tenemos no necesariamente están disponibles o son comprensibles por los tomadores de decisiones o por los gestores. Es decir, tenemos una combinación de elementos, de situaciones que tenemos que asumir. No necesariamente pasa
por un desinterés en los decisores de resolver o no una problemática. Lo que es claro es que ya sabemos que estos sistemas socioecológicos son sistemas de gran complejidad, y cuando estamos hablando de gran complejidad, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que involucran un número muy grande de elementos que interactúan entre sí, a su vez interactúan de una forma muy compleja, no interactúan de forma lineal. Esto determina, por ejemplo, que un sistema nosotros le generamos una presión determinada y responde de una forma, pero si esa presión la duplicamos, el sistema de repente no responde de forma cartesiana, tiene un patrón mucho más complejo, generalmente no lineal, es decir, no lo podemos describir de forma simple. Tenemos además en estos sistemas la capacidad de acumular cambios en el tiempo, y muchas veces presenciamos cambios muy drásticos en el sistema. Tomemos como caso lo que ha ocurrido en este primer semestre con el suministro de agua potable acá en Maldonado, pero esos cambios no están asociados exclusivamente a lo que está pasando en este momento, está asociado a lo que ocurrió en un conjunto de décadas hacia atrás. Eso es lo que quiere decir con el potencial de acumular cambios en el tiempo. Y además muchas veces presentan lo que